La emisión descontrolada de CO2 a la atmósfera es un asunto que preocupa a gran parte de la comunidad científica mundial. Por eso un equipo de químicos de la Universidad de Granada ha patentado un material que reconvierte el CO2 que emiten las industrias de nuevo en combustible. Esto es un pequeño reactor electrocatalítico y dentro hay una barra de gel de carbón dopado, un material capaz de transformar en hidrocarburos el dióxido de carbono que, de otra forma, se expulsaría a la atmósfera. El CO2 es un gas necesario para calentar la superficie terrestre y hacer posible la vida, pero peligroso en concentraciones excesivas. Este mismo efecto invernadero puede, también ser contraproducente. Tal y como está la vida ahora mismo desarrollada, si se produce un incremento de las concentraciones de CO2 demasiado elevado en un espacio de tiempo muy corto, y es lo que ha sucedido. La invención de Agustín y su equipo puede reducir las emisiones de CO2 y al mismo tiempo almacenar energía, pero necesita el apoyo de las energías renovables con la vista puesta en un horizonte más limpio y sostenible. Diez años han empleado los investigadores del Laboratorio de Absorción y Catálisis de la Universidad de Granada en desarrollar la patente de los geles de carbón dopado. Aún no se está usando de forma industrial, pero su eficacia sí se ha probado en laboratorio. Sepamos cómo es el proceso. Una vez que hemos mezclado los compuestos principales para la formación del gel, el resorcinol y el formaldehído, llega el proceso o la etapa de dopado. Esta consiste en mezclar una sal que contiene el metal dopante con los compuestos anteriores. El compuesto está formado en un 90% de carbón, pero también de metales pesados que juegan un papel clave en el proceso de transformación del CO2 en hidrocarburo. Una vez que hemos mezclado todos los compuestos necesarios para la síntesis de este material, del gel, vamos a situarlos, vamos a ponerlos dentro de un molde de vidrio, el cual le va a dar la forma final que va a tener el material. Es precisamente estos metales, estos elementos metálicos dopantes, los que van a ser los centros activos en ese proceso electrocatalítico de transformación del CO2 a hidrocarburos. Pero esos metales tenemos que ser capaces de situarlos en partes accesibles dentro del material al CO2 o a los compuestos químicos que queramos transformar. Una vez que hemos procedido al sellado de los tubos, vamos a introducirlos en este horno que está a una temperatura de 80 grados, en el cual se va a producir el proceso de gelificación. Es decir, esos compuestos que están en esa matriz acuosa van a reaccionar entre sí y van a dar lugar a lo que se conoce como un gel húmedo, que vamos a denominar orgánico, porque su composición es tanto de carbono, como de hidrógeno, como de oxígeno, aparte de la cantidad de metal que hemos introducido. Dentro del horno, el interior de los geles comienza a adoptar su estructura definitiva. Visto al microscopio, cada gramo de gel está formado por centenares de nanoporos que generan en su interior una superficie de 1500 metros cuadrados. En esos huecos es donde sucede la reacción química. Una vez que ha transcurrido el proceso de gelificación, el cual tiene una duración de 5 días a esta temperatura, vamos a proceder a extraer este gel orgánico que se ha formado de sus moldes. Somos capaces de poder prepararlo con un volumen de poros determinado y con unos tamaños de poros, que es lo más importante, o un rango de tamaño de poros concreto. Y es importante el tamaño de poros porque tienen que ser suficientemente grandes para que los compuestos químicos que queremos transformar entren y salgan del material. Una vez que hemos obtenido nuestro gel orgánico y tras un proceso de secado que es bastante importante para mantener la estructura de este gel, vamos a llevar a cabo una etapa que es la de carbonización. Esta etapa se lleva a cabo a altas temperaturas, 900 grados, y en atmósfera inerte, y durante este proceso lo que va a tener lugar es que, manteniendo la estructura porosa de ese gel orgánico, vamos a transformar su composición química en carbono puro. El proceso de elaboración de los geles ya está concluido. Los compuestos mezclados con metal dopante han sido transformados en geles y carbonizados. Están listos para ser introducidos en el reactor. Tenemos nuestro reactor y lo que está haciendo ahora mismo es
transformando las moléculas de CO2 que están disueltas en el agua en los hidrocarburos. Y estos hidrocarburos los visualizaríamos como estas burbujas que están saliendo de la superficie del material. Lo que hace este material, este serogel de carbón dopado, es lo siguiente. Una vez que el CO2 está disuelto en el agua, esta molécula de CO2, al entrar en contacto con la superficie de este material, rompería los enlaces carbono-oxígeno y haría posible que estos átomos de carbono se reensamblaran, uniéndose entre sí, dando lugar a lo que se conocen como hidrocarburos. Estos hidrocarburos, dependiendo del número de átomos de carbono que se ensamblen, pues serán metano, propano, etano o butano. Aquí tenemos dos ejemplos, metano y butano, ambos que son los componentes principales del gas natural o del gas ciudad. El reactor necesita una fuente de energía para funcionar. La idea es que esta no sea petróleo o gas natural para no generar más CO2. Solo asociado a una fuente de energía renovable el proceso es realmente sostenible. Los investigadores proponen aprovechar los picos de producción de las centrales termosolares o eólicas. Esos picos de producción que normalmente existen varios espacios temporales a lo largo del día que no coinciden con las zonas, los picos de máxima demanda, son precisamente los que queremos aprovechar para hacer este proceso, porque así tendríamos un coste cero energético. Podemos conducir el CO2 desde esa fuente fija a través de gasoductos hasta donde estén esas fuentes de energía renovables, o se pueden, algunas de ellas, como molinos eólicos o huertos solares, se pueden instalar cerca o anexo a plantas que sean generadoras de grandes cantidades de CO2, como puede ser una central térmica o una cementera, etc. Agustín y su equipo reconocen que su sistema es mejorable y no resuelve de forma definitiva el problema de las emisiones de CO2, pero sí es un grano de arena en la construcción de un futuro sostenible. Lo que estaríamos realmente es desarrollando un sistema de almacenamiento de energía renovable, porque en vez de evitar que esas grandes cantidades de energía se desperdicien, la almacenaríamos en forma de producir un combustible que luego vamos a poder volver a utilizar. Nuestro trabajo como científicos, evidentemente, es investigar y hacer posible que estas tecnologías estén disponibles para cuando llegue el momento realmente de que la clase política en general, pues no solo de España, sino de todo el planeta, pues apueste decididamente por vivir en un mundo pues más saludable, más limpio, mejor, aunque económicamente pues no tenga un beneficio tan alto como está sucediendo ahora mismo.